Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Por qué? Cumplimos un año de estar con ustedes. Un año al aire del ADN de la historia. Salimos exactamente el 26 de noviembre del año pasado, que por cierto era el aniversario del fusilamiento del general Felipe Ángeles. Y si ustedes recuerdan, empezamos este ADN justo en el ADN, en nuestras casas, en nuestras bibliotecas. Y después salimos a encontrarnos en todos estos lugares. En estos lugares maravillosos, magníficos, que representan nuestro ADN. Aquí sucedió la historia. Estamos en el Museo Nacional de las Intervenciones y este es nuestro programa de aniversario. ¿Cómo lo han pasado, chicos? Espectacular, además se me ha ido rapidísimo. Rapidísimo, yo me he divertido mucho. Creo que además encontramos un tono más divertido, más ligero, lo cual no quiere decir que no estemos documentados o que los datos que digamos aquí no sean comprobables, pero estamos relajados. Claro, porque el rigor histórico no está peleado con lo ameno, ¿cierto? Sí, pero también a veces se peca la academia de excesivamente acartonada y lo que queremos hacer es divulgación de la historia. Exactamente. Contar la historia de la manera más amable posible porque está presente en todos nosotros, en nuestros corazones y por supuesto en nuestro ADN. Pero fíjense, amigos, que además hemos divulgado desde luego la historia en general, pero también la historia de la música, del cine, de los libros, en términos generales de la cultura. O sea, le hemos entrado a temas más diversos. Claro, porque es todo ese crisol que estamos hechos, estamos armados los mexicanos, no nada más en los libros, sino como hablamos, lo que creemos, lo que comemos, Benito, que hemos hablado mucho de ello. Así que en el ADN hemos encontrado todo eso, esos perfiles. Y si algún tema les ha aburrido, seguramente lo eligió Isabel, porque deberían ver nuestros chats de reunión de, oigan, ¿por qué no hacemos esto? Sí, ¿por qué no hacemos la interacción cultural novohispana en el primer semestre del siglo? Me deben uno, me deben El cacao, integración y propuesta. Exacto. No, la bueno. historia de la moneda como vínculo social, cultural. Ese salió fantástico, era el dinero. La verdad es que yo la verdad, para mí es un privilegio estar con dos grandísimos historiadores que además Alejandro tiene una memoria prodigiosa y Isabel es una maravilla, sabe de todo y sabe cosas que todos nosotros, ustedes y yo, quedamos asombrados y sorprendidos y nos sentimos muy orgullosos de lo que hacemos, de nuestra historia. Claro. Y de tenerlos a ustedes ahí del otro lado. ¿Tienen una propuesta? ¿Tienen algo que les gustaría que tratáramos en el ADN en la historia? ¿Por qué no nos escriben? Claro, acompáñenos. Y otra cosa que yo también quiero decir, que además de que quiero muchísimo a mis compañeros, hacemos un equilibrio maravilloso. Benito, eres lo más culto que puede haber. De verdad, sensible, conoces México profundamente y eso hace que esto sea realmente entrañable. Y Alejandro, aunque peleamos muchísimo, también entrañable. Gran oportunidad de estar en este ADN de la historia. Los quiero mucho. Si Borges tiene un libro que se llama Funés, el Memorioso, nosotros tenemos a Alejandro el Memorioso. Alejandro dice, claro, el 26 de noviembre de 1614, las 12:23, mientras el plenilunio... ¿Cómo sabes esas? De verdad, a mí me sorprende la capacidad que tiene y creo que hacemos un equilibrio divertido y esperemos que ustedes la estén pasando bien y aprendiendo junto con nosotros y sintiéndose orgullosos de nuestra historia, de nuestro pasado. Así que esta celebración de un año, estamos muy contentos nosotros de estar reunidos junto con todo el equipo de producción. Al cual le damos un aplauso. ¡Bravo, bravo, bravo! Bien. Y como dirían los cantantes, a ustedes, público en casa, amigos, amigas, sin ustedes no seríamos nada. Así que síganos viendo, escríbanos, apoyen cualquier tema que quieran y aquí estamos para ustedes porque al final el ADN de la historia lo traemos todos en la piel. No, y no olvidemos exactamente, y estamos aquí en ADN 40, nuestra casa donde seguiremos contando historias, desmenuzando y riéndonos con todos ustedes. Muchas gracias. Ahora vamos con lo mejor de este año del ADN de la historia. Voy a poner el aparatito posicionador de la arena para que entre los tres, digamos, hagamos un recuento de memoria de 10 lugares que ya no existen en la Ciudad de México. Uy. El Waikiki,
famosísimo cabaret donde se presentaban todas las rutilantes estrellas de los años 50. La Hostería Santo Domingo, el restaurante más antiguo de la ciudad y que la pandemia se lo llevó y están buscando dónde establecerse. Donde se hacen los chiles Los de nogada. mejores chiles en nogada. Claro, el Afrotramonto, que fue mi primer table a los 18. Y luego, Que no se llamaba table, por supuesto. No, se llamaba el Afro. Vamos al Afro. No. yo, la librería de Cristal. Pero la original de Exacto, la que de ya no Reforma, existe, que la de la estaba Alameda. En la Alameda, y era absolutamente de cristal, hermosa. Ya llevamos 4. El King Kong, otro de esos cabarets enormes y espectaculares que había en la Ciudad de México. Bueno, ya se fueron por el patio, era importantísimo. de Yo verdad. vi a Sammy Davis Jr. en el patio. Oye, ¿y el conjunto Marrakech? Y el Todo, conjunto sí, Marrakech. porque además Estaban todos ahí en todo la zona aquel rosa. artista que quería destacar en el mundo hispanoamericano tenía que pasar por la Ciudad de México. Donde se presentaba la número 1. Lila Lila Deneken. Porque también la otra canción era la típica de Todos queremos ver a Olga. Oye, el toreo de Cuatro Caminos era un toreo. Claro Era que sí, una era plaza una de plaza de toros, no un toros, toreo, era una Es plaza de cierto. Pero lo toros. mejor de ahí era de un lado el Magic y del otro el News. que eran las Bueno, dos tampoco discotecas existen, eso ya de fue. Los 80 ya Tampoco desaparecieron. existen. En Y- el toreo de Cuatro Caminos. Y también había un lugar donde se bebían yardas atrás de un hotel muy importante. Las yardas, no importa. Bueno, acuérdate también, allá por los años 80, ya hacia el 90, estaba ahí en la zona rosa el Yuppies, que era claro. la contracción del Young People, no sé qué, o sea, que era como lo Young más... Urban, no sé qué. Algo así, exactamente. Sí, lo que estaba yo sintiendo justo al entrar a esta casa fue lo que yo me imagino que Guillermo intentó toda su vida. Era un niño que nació en un siglo equivocado, porque además de que nació siendo adulto y se fue convirtiendo en niño con los años, lo que hace rescatando esta casa en 1995 cuando la compra es ese pasado que se destruye del México virreinal y del primer siglo de nuestro México independiente. Pero eso es lo que se siente al entrar en esta casa. Fíjate que yo tuve oportunidad de conocerla como su casa. Yo también. Y varias veces vine aquí, pláticas, charlas, asesorías históricas. Por ahí tengo algunas anécdotas que vamos a compartir. Pero sí, verdaderamente creo que, desgraciadamente, a raíz de su prematura muerte, qué bueno que se abrió para que la gente pueda venir a ver toda la gran colección de arte, se respira historia, y todo lo que él fue juntando, reuniendo a lo largo de su vida, y que desde luego se puede ver aquí en gran medida, además en una de las casas típicas, digamos, de la época porfiriana, ¿no? Totalmente, pero sí entras a otra época por completo. Exacto. Un coleccionista compulsivo, por llamarlo compulsivo, por decir lo más suave. Comía en casa de mis padres una vez cada 2 meses, incisivo, con una memoria prodigiosa. Algunos le tenían hasta miedo a Guillermo porque sabía todo, era impresionante. Es increíble que en los banquetes de Maximiliano, entiendo que no hubiera ningún platillo mexicano, todos los chefs eran franceses o eran europeos, pero en el banquete de Porfirio, el 11 de septiembre de 1910, porque no fue el 10, sino el 11, no hay un solo platillo mexicano. Se encontrará en Palacio Nacional la primera vez en 1930 que se hace un platillo pescado a la mexicana en salsa verde. Sobre todo el terreno. Acuérdense que esto, hoy Tacubaya no es lo que creen. Era totalmente fuera de lo que fue esa fundación de la Ciudad de México, que era el centro histórico. Esto era un pueblo a las afueras de la ciudad. Y de eso va. De eso va. Y un poquito más alto, y por lo tanto, este era un lugar que no se inundaba. En algún momento se pensó pasar la capital a Tacubaya para no sufrir las inundaciones del centro. Y que de hecho la gran inundación de 1629, que duró aproximadamente 3 terribles años y 5 en total, mucha gente se vino a esta villa antigua de Tacubaya, porque además la utilizaban como era Coyoacán o San Ángel o incluso Tlalpan. Eran villas, eran pueblos aledaños a la ciudad donde cambiaban de temperamento. Entonces era visitar las afueras de la Ciudad de México. Pues justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Un basta? Un basta, y después les cuento la historia de un amor que me duele mucho de la historia. Ay, ok, Sí. va. ¿Quién empieza? Ok, a ver, yo canto y tú me paras. Va. A, Basta. T, León Trotsky.
Hay... León es con L. Sí, yo sé, pero Trotsky es con T. Se hubiera dicho Trotsky, León. Trotsky, León. Ay. Trotsky, coma, León. Trotsky. Otra T, Trotsky. Tiene 2 T's. Exacto. León Trotsky llega exiliado a México después de un largo recorrido de ser expulsado de Rusia por Stalin, pasa por Finlandia, pasa por... hasta que es aceptado en México por el gobierno de Lázaro Cárdenas a petición de Diego Rivera y Frida Kahlo. Cuenta la leyenda que hay una historia de amor entre Trotsky y Frida Kahlo, la cual no es comprobable de ninguna manera hasta el día de hoy. Que no dudo que haya existido. Y, no, pero sí es comprobable. Sí, está comprobada, de hecho. ¿Está comprobada? Bueno, ok, qué bueno, está comprobada. Se dejaban mensajes de amor debajo de las macetas de la Casa Azul. Entonces ella le dejaba un mensajito y él contestaba. No sé en qué idioma serían esos mensajes, pero también cuenta la leyenda, y esto sí es leyenda, que fue seducida por el enorme carácter de Frida, por su manera de ser y por su comida. Fíjate que en mi caso, así, bueno, obviamente el fútbol y todo eso que jugábamos en las calles también, pero muy divertido eran las carreteritas. Bueno. Entonces, con tu carrito, un gis que pintabas un circuito largo, lo que quisieras, con bajadas, todo, y a 3 movimientos, ¿no? Para ir recorriendo. ¿Cómo 3 movimientos? Sí, o sea, tenías el coche y tenías... ¿Pero con qué se movía? Con el dedo. Así, lo impulsabas así. De plástico, los comprabas en el mercado, en la tiendita. Michael O de Machines, metal. ándale, de esos. Ok. 1, 2, 3. Y el que ganara. Rayuela. Claro. Es que en México Rayuela no es lo mismo. Rayuela es la de Cortázar, pero de lo que estoy hablando es el avión. El avión, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ese era el avión. Es que también en Argentina... Porque la Rayuela era la de la moneda. Sí, perdón. Pero la Rayuela de Cortázar es el avión. Lo que conocemos nosotros como el avión. Sí, ellos lo llaman Rayuela, nosotros lo llamamos avión. Y el avión era un juego. ¿Qué necesitabas? Una tiza y una piedrita para ir echándola y avanzando y jugando contra otros. No, y un papel mojado para que en un número esa casilla no la hicieras el cojito y lo brincaras. Exacto. Oye, el otro que era buenísimo, el burro castigado. Bueno. 1 por mulo, 2 patada y cos, 3 copita de nieve, 4 jamón te saco, 5 desde aquí te brinco, 6 al revés, aquí las traigo. 7 te pongo tu lindo bonete, 8 te lo remocho, 9 copitos de nieve. 9 copitos Sí. de... ¿Y el 3? El 3 es elevado lo es. El burro 16 famoso, ¿no? Sí, que lo famoso, conocían que también jugabas así. hasta 16. Pero síguele. Y el 11, caballitos de bronce. Ah, sí, cierto. 12, la vieja cose. 13, el rabo te crece. El 2 patada y cos era difícil porque tenías que brincar y pegar. y patearlo. Sí, claro. Yo vi muchos heridos. No, claro. Es que además, mientras más lo jugaras... Era muy bestia. Sí, era muy bestia. Mi padre lo jugaba, mi tía lo jugaba también en Tacubaya. Y 14, la vieja tose. 15, el diablo te trinche. Y 16, burritos a correr. En casa de Alejandro Rosas y le agradecemos enormemente que nos haya brindado el espacio. ¿Ustedes piensan que fue Juárez el mejor presidente de la historia de este país? Díganos sí, no, ¿por qué? Pero yo tengo una pregunta por interpuesta de persona a tu juicio. Ya preguntaste si fue el mejor presidente de México. Yo pregunto, ¿tuvo Juárez el mejor gabinete en la historia de México? Sí. Yes. Sí. 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 Porque estaba rodeado de enemigos, tenía enemigos por todos lados, la iglesia, los conservadores, los franceses, pero tenía grandes amigos. Y esos grandes amigos conformaron, para mi punto de vista, el mejor gabinete que ha habido en la historia de este país. La información que buscas la encuentras con nosotros, En ADN 40 seguimos en un cambio continuo. que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo
somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está haciendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos Noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. ¿Qué nos dejó la Revolución Mexicana? ¿Qué nos dejó en términos estrictos, en términos sociales, en términos políticos, ideológicos? Yo pienso que nos dejó un panorama descarnado de lo que realmente es ese profundo México cuando no está conforme con algo. Nos atrasó muchísimo, ganamos mucho democráticamente, nos tardamos, pero también nos dejó un Frankenstein, nos dejó un siglo XX que tuvo cosas muy buenas, pero también nos dejó un gobierno que se agota, que fue el que coopta, el que junta a todos estos campesinos, a todos estos obreros. Nos dejó también una enseñanza que cuando este país se enoja se resetea de cero y mucha sangre bañada de nuestros hermanos en esos 20 años de revolución. Hay una gran leyenda acerca de, cada vez que se dice Revolución Mexicana, alguien por ahí dice 1 millón de muertos. No, para nada. O sea, es 1 millón de víctimas en total. Yo creo que de ahí unas 500, 600 mil en campos de batalla, pero incluso menos, porque hay consideradas 500 mil fallecimientos por la pandemia de influenza o gripe española de 1918. Entonces, realmente, los que murieron en campos de batalla fueron como 350,000, luego 500,000 de muertos de la pandemia, y el resto son desplazados, gente que salió, que tuvo que huir al otro lado, que era mucho más fácil poderte ir a Estados Unidos y se establecieron allá. Aquí vivió Carranza no mucho tiempo, tan solo 6 meses. También fue oficinas de los diputados constituyentes, incluso funcionó como velatorio de muchos de esos diputados constituyentes. En este mismo espacio fueron velados algunos de ellos, así que si de repente pasa un espíritu, no se asusten. Oye, pero fíjate que es muy interesante. Yo me acuerdo que para mí, y dije una de las joyitas de los museos de la Ciudad de México, porque para mí desde niño, yo tendría 13 años cuando me enteré que existía como museo ya, como en una colección de libros que se vendían en fascículos y que era Crónica Ilustrada Revolución Mexicana de Publix. Entonces ahí venían lugares, personajes, todo. Son 6 tomos que todavía los tengo. Y en uno de los recuadros venía la casa Museo Carranza y contaban la historia. Entonces yo me acuerdo muy bien, así casi como si hubiera sido ayer, que después de leerlo le dije a mis papás, oigan, llévenme a la casa Museo Carranza. Por eso me acuerdo que es el número 35. O sea, perfecto, así lo tengo grabado en la memoria. Y yo creo que este es de los museos que más he visitado en la Ciudad de México. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Justamente hacer el homenaje, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hablar de mujeres. Y estábamos poniéndonos de acuerdo, porque además quiero decir que siempre he tenido la fortuna de que mis compañeros de trabajo han sido solidarios, generosos, equitativos, y no porque estén aquí, sino porque es lo que realmente yo pensé que te referías a otros compañeros de trabajo, sí. Y no a nosotros. No, bullying, ¿verdad? No, de verdad, y entonces a mí me parece maravilloso que tengamos oportunidad también de hablar de eso que las mujeres aspiramos y que tenemos todos derecho a esa equidad y a esa igualdad en este Día Internacional de la Mujer. ¿Qué les parece que hablemos de mujeres en la historia, pero en un lugar importante y además muy visible, que fue el cine de oro mexicano? Hablemos de mujeres que estuvieron en el cine de oro mexicano. A mí me gustaría extenderlo además
a ese tipo de mujeres artistas, ¿no? Sí. Porque hay de principios del siglo, yo tengo un caso buenísimo de la segunda mitad del siglo XIX, ahorita les cuento de cuál, y que no solamente, que son artistas en general, ¿no? Claro. Desde las mujeres las primeras que llegaron con el can-can, que luego fueron, sí, claro, el teatro de revista, todo esto, y cómo fueron transitando del teatro al cine y demás, y para hablar, obviamente, mucho más de las mujeres de la época de oro. Claro, las mujeres en escena, Benito. Las mujeres en escena han sido importantísimas. Estoy pensando en bataclanas, en tiples, no triples. Había triples, pero eran tiples. Cantantes. La primer nombre que se me viene a la cabeza es María Conesa, la gatita blanca, que se convierte en un verdadero hito en la historia del país. Ir a ver a la gatita blanca significaba el teatro principal y dos filas de 2 cuadras a la redonda para ver sus estrenos. Y voten en casa, ustedes también tienen en su memoria todas esas joyas cinematográficas que los hicieron ser quien son. Por supuesto. Y es que si te pones a pensar, Benito, Alejandro, que me encanta estar aquí otra vez, si te pones a pensar que hace 100 años no tenía tantos años la industria del cine, vino a revolucionar absolutamente nuestras vidas, es de lo más cotidiano, es lo más cercano, ir al cine, ver una película, forma parte ya de lo que somos los seres humanos, porque en cualquier parte del planeta se ve cine, y eso es lo maravilloso que tiene este tema de las películas. No, bueno, y exactamente, estamos hablando de que es finales de la década de 1890, cuando los hermanos Lumière empiezan a desarrollar lo que sería a la larga el cinematógrafo. Pero prácticamente de las primeras películas, estamos hablando, por ejemplo, en México, la banda del automóvil gris, las vistas donde sale Porfirio Díaz, o que nada más veías pasar el tren o el barco. El tren hacia ti. Exactamente. Exacto. Entonces, realmente estamos hablando de 130 años, claro. 125 años, no es absolutamente nada, y el cine ha revolucionado al mundo. Y estar en esta casona de San Ángel nuevamente nos remite a hablar no nada más del sitio, sino de todo lo que aconteció para que tengamos un lugar tan específico como esta casona, con una fuente inusitada en todo el barroco mexicano, inusitada en toda la arquitectura, porque hace referencia también a eso chino, a eso que venía de Filipinas y que le decíamos chinesco a todo lo que venía de Oriente, pero que le da un emblema y un gusto y un sabor a este San Ángel, que por eso quisimos retomar aquí en la Casa del Risco. Además es un lugar extraordinario. Aquí entre nos, hagan cita para que les dejen ver el cráneo del tigre de Santa Julia, que lo tienen muy bien resguardado aquí, entre otras cosas y peculiaridades que pueden encontrar. Además, fue casa del famoso ministro, representante del extranjero, ahorita vamos a hablar de él, Isidro Fabela, sí, aquí entre nos, el fundador del grupo Atlacomulco. Oye, pero para nuestros amigos y amigas en casa, rápidamente, quienes nos siguen en redes sociales, a ver, una pregunta para ustedes: ¿quién es o quién fue Pancho Villa? Que algunos lo consideran un asesino, un sanguinario, un bandolero, todas esas cosas, y otros un justiciero, un hombre que estaba muy preocupado por cosas como la educación, que estaba muy preocupado por la justicia social, a pesar de que en el norte no era como en el sur, no, con Zapata, cuyas reivindicaciones tenían que ver con la tierra, etcétera, etcétera. No es lo mismo, y sin embargo hay puntos de unión importantísimos, y era de verdad un hombre que todo el tiempo intentaba superarse y que escuchaba a aquellos que sabían, y esto creo que es muy importante. Muy importante, además, un personaje que quería reivindicarse a él mismo, porque si tú ves la biografía de Zapata y ves la biografía de Pancho Villa, de Doroteo Arango, desde el inicio estará marcado una cosa muy interesante, es su origen. No es que se haya cambiado el nombre porque era un rockstar, no, quería reivindicar que era hijo natural, su padre, de un señor Villa. El señor Arango, su padre, no era el apellido que para él debía de llevar. Desde ahí empezamos con ese resarcimiento de cuentas. Pero ahí hay varias confusiones, porque hay quienes dicen que cambia ese nombre por el de un bandolero. El del bandolero jefe de la pandilla en la que él se une después de huir de la hacienda donde supuestamente el caporal o el hacendado estaba tratando o había abusado de su hermana. Estamos en una de las salas más bonitas, yo creo que de todo el museo, con estos cuadros, este políptico de Cristóbal de Villalpando, uno de los grandes. Y yo, déjenme insistir, el siglo XVII no existiría sin el barroco,
y no existiría sin la cocina conventual. Las cocinas de los conventos se convirtieron en esos grandísimos, maravillosos laboratorios. Yo creo que tenía que ver mucho con el no tener nada que hacer, pues, ¿no? O sea, las monjas de repente entraban a la cocina y todos los placeres carnales y las tentaciones de la carne se veían reflejadas en esos platillos. No, eres un impío. Por supuesto, pero piénsalo. No creo que estuvieran pensando en sexo. Ay, no dije eso. No dije que estaban pensando en el sexo, dije los placeres carnales. ¿No es para ti un placer carnal comer? Sí. Ese es más bien del gusto. Pero es carnal. Quien lo goza, el placer carnal está muy identificado. Oye, quien lo goza es el cuerpo que está y la panza lo sabe. Es un placer carnal, por supuesto. Seguimos en Casa de la Bola y estoy viendo este piso maravilloso que le llaman de tablero, blanco con negro. No es el de la época, esta terraza la mandaron a hacer después. Al dueño de la casa, el último dueño, Antonio Hagenbeck, le gustaban mucho las terrazas y la hizo completamente fuera del estilo virreinal. Pero bueno, era nada más un pequeño paréntesis. El Día de las Madres. El Día de las Madres. Bueno, desde luego la madre solo hay una. Y a ti te encontré en la calle. Eso decía mi mamá. Madre, ¿sí? Solo hay una y a ti te encontré en la calle. Y yo de niño decía, no. Creo que mi madre era ruda. Todos fuimos adoptados en algún momento, ¿no? Sí. Todos lo pensamos, claro. Recogido, etcétera. Pero pues, es un hecho que la presencia de la madre en la historia de la vida cotidiana y en la historia nacional pues, es fundamental como en la mayor parte de las culturas. O sea, es fundamental. Sí hay un peso específico en muchas veces en decisiones, en acontecimientos históricos y pues ahí está. O sea, los grandes cambios buenos y malos muchas veces provinieron de la presencia materna. Qué gustazo estar otra vez en el ADN de la historia, en esta casa emblemática y maravillosa, la Casa Rivas Mercado, en el corazón de la Ciudad de México, en la colonia Guerrero. Ay, cuando uno se pone a pensar que estuvo a punto de ser derruida, como cuántos cientos, miles de inmuebles que le daban rostro a otra época de nuestra ciudad, esta tiene una historia maravillosa justamente para darnos idea de cómo se vivió, y no nada más el final del Porfiriato, la Revolución Mexicana y la postrevolución, de un México que pareciera que está muy lejos, pero no, hay muchas cosas que todavía gozamos de este arquitecto y que las podemos encontrar naciendo aquí. No, sí, yo creo que el hecho de haberla podido restaurar, conservar, cuidar, además en una zona que no estaba planeada en el Porfiriato para ser una de las grandes colonias y las más lujosas, porque de hecho estaba en la Avenida de los Héroes, que iba a desembocar al gran Panteón Nacional de los Héroes. De hecho, por ejemplo, a mí me ha tocado ver mapas de 1910, por ahí tengo un atlas, donde estaba prácticamente ya señalado dónde estaría el Panteón Nacional, dónde estaba toda la colonia de los Héroes, la avenida, y esta casa. Obviamente, un personaje tan importante como Antonio Rivas Mercado, pues iba a construir aquí como sucedió en su momento. Es un verdadero privilegio recibirlos en mi casa y sobre todo a mis compañeros y queridísimos amigos Isabel Revuelta y Alejandro Rosas. Bienvenidos. ¿Qué les parece si empezamos con el famosísimo reloj? Me encanta. Va. 10 platillos para comer en Navidad. Perfecto. A ver, romeritos, bacalao, pavo, ensalada de manzana, tronco navideño. El asqueroso fruitcake. O el fruitcake, ahí va. Otro platillo riquísimo. Hay un pescado. Ay, ponche. Tú, Benito. No, se me fueron ravioles, 8. Ravioles. Los ravioles, claro. Lentejas. En Argentina comen lentejas porque dicen que es de buena suerte. En el siglo XIX, guajolote en vez de pavo. Guajolote en vez de pavo. Oye, las lentejas todavía se tiene la costumbre que es de prosperidad. Entonces, en Año Nuevo se debe de cenar lentejas. Nos faltan 2. Ay, ¿qué más? ¿Qué comida más? Ya dijiste ponche. ¿Qué vino postre? Caliente, turrones. Es muy típico alemán. Sí, claro. Vino caliente. Vino especial. Y los asquerosos turrones. No, me fascinan. Turrones. No. Turrón de Alicante, turrón blando. Empalagoso. No, me fascinan. X. Y figuritas de mazapán. Lo logramos. Listo, 10 cosas. A ver, el fruitcake, ¿sabes que es el mismo fruitcake? Solo existe un fruitcake. Yo también lo creo. Que lo van regalando este año a uno, ese lo guarda y se lo regala a otra persona el año siguiente. Por eso están tan duros. Por eso nadie lo quiere. Estamos en el ADN de la historia. Un inmenso privilegio estar con ustedes esta noche.